razón explicativa y razón justificativa, porque la teoría de la argumentación jurídica y el concepto de motivación va a estar centrado en el ámbito de las razones justificativas. Eso es lo que propone la llamada teoría estándar de la argumentación jurídica, ¿no? Que a su vez también va a servir para distinguir estos dos conceptos que son el concepto de contexto de descubrimiento, que está ligado a las razones explicativas, y el contexto de justificación, que se refiere a las razones de índole justificativo. Más adelante volveremos sobre este punto, pero en todo caso, también, ¿no?, hay que decir que la motivación entonces no es una palabra del todo adecuada, ¿no? De hecho, si hablamos en general de motivación, podemos, ¿no?, considerarla como una palabra ambigua, ya que para nosotros motivación significa dar razones aceptables cuando resolvemos un caso, por ejemplo, y en cambio, fuera de nuestro contexto de derecho, alguien podría considerar que la motivación implica la estimulación, ¿no?, el lograr pues, ¿no?, generar una mayor eficacia en el deportista o en el trabajador, le falta, ¿no?, este soporte psicológico, etc. O sea que la palabra puede tener diferentes significados, ¿no? Así que hubiese sido mejor tomar otro término. En general, decimos que la motivación se asocia ahora mismo, ¿no?, a lo que podríamos llamar la tutela judicial efectiva, ¿no? Es decir, se trata de un deber y de un derecho, ¿no? Las constituciones modernas incluyen, ¿no?, generalmente este deber de motivación y el derecho que tiene todo ciudadano de encontrar, pues, ¿no?, las resoluciones motivadas o debidamente motivadas de parte de las autoridades, ¿no? En una sentencia nunca puede faltar la ratio decidendi. ¿Desde cuándo es que podemos hablar de motivación en el derecho, ¿no? Por ejemplo, tiempo atrás no era necesaria la motivación porque generalmente se confiaba en la autoridad, ¿no? Es decir, se tenía clara la función del magistrado, la prudencia que éste exhibía, ¿no?, su madurez, su sensatez, sus conocimientos, su probidad, etcétera, ¿no? Pero a medida que ha ido perdiéndose estas cualidades, digamos así, ¿no?, y a la vez también que han ido avanzando las ideas democráticas tras la Revolución Francesa, entonces se empezó a generar una mayor desconfianza sobre la autoridad y a exigirle entonces este deber de motivación, ¿no? Por eso, cuando hablamos de la motivación en términos temporales, se sitúa a, digamos, fines del siglo XVIII, cuando surgen, ¿no?, los primeros códigos, y luego en el XIX también con la codificación procesal, ¿no? Vemos que se refieren a él como un principio de controlabilidad jurídico-político, ¿no? Pero no es solamente un control institucional, donde destacaban, por ejemplo, las prácticas de la apelación, la casación, ¿no?, sino también un control generalizado, amplio, difuso, ¿no?, ya que la motivación no solamente implica al juez, al abogado, ¿no?, a la autoridad, sino también al hombre común, al ciudadano, al público en general, ¿no? Es un control que tiene esa dimensión. Entonces podríamos decir ya a modo de resumen que la motivación implica básicamente lo siguiente, ¿no? La motivación significa tener, ¿no?, la posibilidad de controlar las decisiones que emanan de las autoridades, ¿no?, a través de una sentencia, una resolución, dictamen, etcétera, ¿no? Pero a su vez también sabemos que ese control sobre la autoridad, sobre la decisión de la autoridad, solamente puede ser posible si es que existe un adecuado conocimiento de lo que se está decidiendo, ¿no? O sea que, en pocas palabras, hablar de motivación implica hablar de conocimiento y control, o control y conocimiento. Yo no puedo controlar si es que no puedo conocer, ¿no? Y el conocimiento entonces antecede
a la posibilidad de control, ¿no? El conocimiento en ese sentido está ligado justamente a las calidades y cualidades del discurso, ¿no? Porque ya sabemos que una sentencia es un discurso, que una resolución es un discurso, ¿no? Los discursos necesitan reglas para ser elaborados, ¿no? Y por lo tanto, para que pueda haber una comunicación fluida, para que pueda haber una comunicación clara, entonces es necesario respetar esas reglas del discurso y por lo tanto, una vez que se respetan esas reglas, que son reglas lógicas, entonces ya es factible, ya es viable el control, ¿no? Así que ahí está lo que estamos, ¿no?, digamos, requiriendo para poder hacer viable la motivación en el derecho, ¿no? Motivación como fuente de conocimiento, en tanto se dirige al público, la decisión debe ser expresada claramente, inteligibilidad, ¿no? También debe ser autosuficiente, ya que solo a través de esta se puede conocer y controlar la decisión, ¿no? Entonces, una resolución inteligible, una resolución autosuficiente, ya que solamente es a través de la resolución ¿no?, donde nosotros podemos, ¿no?, llegar a conocer realmente la naturaleza de la decisión. Evidentemente, el auge de la motivación también tiene como, digamos, como razón de ser el hecho, pues, que se puedan ir manifestando más claramente estos problemas de indeterminación de lagunas y antinomias, ¿no? Bajo esta realidad, por ejemplo, los autores positivistas lo que nos decían era que si se daban estos casos, pues la autoridad tenía discreción, ¿no?, discrecionalidad para poder resolver, ¿no?, haciendo uso de su discrecionalidad. Los teóricos de la argumentación jurídica no están de acuerdo en ese sentido porque consideran, ¿no?, que si se abusa de la discrecionalidad se puede entrar en un ámbito de irracionalidad, ¿ok? Así que la argumentación jurídica pretende más bien cerrar esas brechas o esas lagunas o esos espacios imprecisos con argumentos, ¿no? Cuanto más, digamos, impreciso o indeterminado sea el caso, pues más necesaria es la argumentación. ¿Por qué? Porque de esa manera se restringe el margen de discrecionalidad, que es lo que van a considerar peligroso los teóricos de la argumentación jurídica. Repito, entonces cuanto más difícil sea el caso en términos de indeterminación, imprecisión, etcétera, entonces va a ser más necesario el apelar a la argumentación jurídica. ¿En qué consiste la motivación? Pues habrían quienes pensaban que simplemente era exteriorizar, ¿no?, el razonamiento del juez o la autoridad para formular una decisión, eso se llama la concepción psicologista, y otros que decían que la motivación debe justificar la decisión mediante argumentos jurídicos y racionalmente válidos, ¿no? Obviamente la primera no podría ser una buena definición de motivación porque estamos hablando de aspectos psicológicos, es decir, aspectos internos. Los aspectos psicológicos internos no son susceptibles de control. Lo que es susceptible de control es lo objetivo, lo lógico, ¿no? Entonces, un discurso sí puede ser controlado porque tiene reglas lógicas que nos dicen cómo se elabora ese discurso, ¿no? Pero en cambio, si es algo interno, mental o psicológico, esto no podría ser susceptible de control. Por lo tanto, la definición que debemos adoptar es la segunda, ¿no? La concepción lógica es la que adopta la teoría de la argumentación jurídica, no la concepción psicologista. Finalmente, encontramos algunas funciones en la motivación. Tenemos una función burocrática que es también la que se refiere al control interno, ¿no?, de las decisiones, y la democrática, que es la que se refiere a la participación de la opinión pública en el control de las decisiones, ¿no? ¿Qué se debe motivar en una sentencia? Para terminar ya con esto, según el profesor Wroblewski, bueno, él identifica algunas decisiones que se van a ir adoptando al momento de ¿no?, llevar adelante esta tarea, ¿no? Una decisión de validez referida a si la disposición aplicable es válida, una decisión de interpretación,
¿no?, para poder determinar el significado de la disposición, una decisión de evidencia, ¿no?, que se refiere, dice, a los hechos declarados como probados, una decisión de subsunción relativa a si los hechos probados entran en el supuesto hecho que la norma aplicable contempla, y finalmente una decisión de consecuencias, las cuales han de surgir a los hechos probados y calificados jurídicamente, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a lo que significa los aspectos más resaltantes de la motivación. Vamos a pasar a continuación a conocer algunos conceptos importantes de la teoría de la argumentación jurídica para poder cerrar esta primera unidad.